Hola, somos los esposos Vargas. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes un tema que se titula Desligarse sin renunciar. Y bueno, de este tema quiero compartirles un poco acerca de que cuando yo comencé con mi esposo, empezamos a vivir juntos, para mí esto fue muy fuerte, ya que mi papá era una persona que, como todos amamos a nuestros padres, él era muy autoritario y mi papá quería que cada vez que yo fuera para la casa yo me quedara a dormir allá. Y esto era algo que me generaba muchos problemas con mi esposo. ¿Por qué? Porque yo por complacerlo a él, porque era mi papá, yo me quedaba a dormir en la casa de mi mamá. Y esto me generaba muchos problemas y siempre era lo mismo. También sucedía que cuando teníamos una fiesta, teníamos algún compartir, ellos querían que yo siempre estuviera presente y había momentos en donde en realidad yo no podía. De hecho, hasta los domingos, que era día de dedicar a Dios, que era día de estar en la iglesia, ellos querían que yo saliera de viaje con ellos, querían que yo estuviera en algunos lugares con ellos y yo por complacerlo, porque era mi papá y porque me hacía sentir mal el simple hecho de decirle no puedo, yo me iba y hasta dejaba de ir a la iglesia, dejaba a mi esposo solo y dejaba a mi hija sola. Pero un día yo logré entender y Dios me hizo entender que cuando uno se casa, ya no somos tres, no somos cuatro, somos tres porque está el Espíritu Santo en medio nuestro, pero otra persona no cabe en nuestro matrimonio. Entonces yo pude entender que después que yo me casé, yo tenía que desligarme de todas estas cosas. Ya no podía quedarme en la casa de mi mamá porque yo tenía mi familia, porque mi esposo había trabajado mucho para nosotros tener nuestra casa. Entonces, el tanto que se había sacrificado para tener una casa y yo quedándome aquí mi mamá no era lo correcto. Y esto generaba problemas tras problemas tras problemas. Pero yo lo entendí hasta que pude ver y pude hacerle ver a mi familia que no podía seguirlos complaciendo en estas cosas, que aunque me criticaran, que aunque me juzgaran, ya yo tenía una responsabilidad de un hogar, ya yo tenía una responsabilidad de una familia y yo tenía que cumplir con este rol que a mí me correspondía, aunque no fue fácil, pero sí logré. Esto me llevó a que yo, o sea, a pesar de que yo me desligué, yo no renuncié a mis padres. O sea, a pesar de que me desligué, sigo visitando a mi mamá, sigo compartiendo con ellos, pero ahora lo hago junto con mi esposo. Esta etapa de nuestro matrimonio fue bastante compleja y bastante fuerte porque si les pudiera contar o les pudiéramos decir que esto prácticamente nos llevó a una ruptura matrimonial peligrosa, aunque se ve indefensa, ¿verdad? Es algo peligroso. Aunque nosotros veamos algo insignificativo, este tipo de problemas, esto a medida que va transcurriendo se acompleja, ¿verdad? Y puede llevar a una separación, la cual pasó en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque era tanto la situación, afectaba tanto la situación, como ella dijo, yo me sentía desplazado, porque veía que ella le daba como todo el amor, la prioridad a su papá o a su familia, y a mí me desplazaba, yo me sentía sin importancia, y eso nos llevó a tener grandes conflictos, a tal punto bueno, de que cada vez que ella iba para que su mamá, para que su familia, eso era un pleito, eso era un problema, pero hoy, gracias a Dios, hemos logrado complementarnos, hemos logrado superar tantos obstáculos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de todas esas personas que han colaborado con nosotros en nuestro crecimiento. Y recuerdo en mi etapa empezando en el matrimonio, recuerdo que llegamos y al principio yo llegué a Cristo y me desligué de muchas amistades. Ya yo no venía con ese tipo de problemas porque yo me desligué de muchas amistades, de fiestas, parrandas, rumba. Yo me alejé de todo eso. Pero sin embargo, cuando llego al matrimonio, me costó porque empezando yo no me desligaba a ir a la casa de mi mamá a comer y a ella no le aceptaba la comida. No me desligaba de ir a mi casa a bañarme y no me bañaba en mi casa, ya llegaba en mi casa bañadito. No me desligaba como algo de no permitir que ella me lavara la ropa, sino que yo llegaba y la lavaba, se la dejaba en la casa de mi mamá y de ahí me la llevaba para la casa. No me desligaba de sacar la ropa del cuarto maternal a llevármela para mi casa. Y así fue afectando esto también en nuestro matrimonio porque ella al principio se sentía un poco
frustrada con esto también, porque ella decía, tú tienes mamita, y yo le decía, no, yo no tengo mamita, porque de verdad que nunca fui apegado a esto, pero sin embargo, me costó desligarme de esta situación. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que nuestro matrimonio fue avanzando, logré entender que, que aunque teníamos modo de pensar diferente, situaciones diferentes que pensé que nunca íbamos a superar por tantos conflictos que, como lo dije ahorita, que nos llevaron a la separación. En algún momento de mi vida pensé en renunciar, en desligarme y renunciar a mi matrimonio, la cual es el título de esto, ¿verdad? Pero lo que tenía que hacer era desligarme a tantas costumbres, hábitos que traíamos del hogar materno, ¿verdad? Tanto ella como yo, y eso no iba a ser más fácil el matrimonio, que es lo que logramos hacer ahorita. Referente a esto que dice mi esposo, esto es cuestión de entendimiento o que Dios te lo haga entender y te lo haga saber. Porque ¿qué era lo que pasaba? Uno de los problemas que nosotros teníamos, ¿verdad, mi amor? Era que él me quería imponer o me quería obligar a que yo dejara de ir para mi casa. Y eso era una pelea porque yo le decía a él, yo no puedo renunciar a mis padres, esos son mis padres y yo siempre voy a estar allá hasta que ellos se mueran, o sea, no me lo puedes prohibir. Y él me lo quería hacer entender a su manera, molesto, cada vez era una pelea, que tú esto, que tú aquello, pero esto no se logra de esta manera, porque Dios es quien nos hace entender las cosas y nos hace ver las cosas. Él no lo logró a su manera, pero a través de la oración que él hacía, Dios me lo hizo entender a mí, y por esta razón yo lo pude entender. Pero gracias a Dios lo logró entender, porque mire, vaya, gracias a Dios y lo lograste entender, o lo logramos entender, porque ahora mire, almuerzo a la hora, tengo mi almuerzo al mediodía, que era una de las cosas que me ponía como un ogro, porque imagínese usted salir del trabajo, llegar a casa, no encontrar almuerzo, y ella se iba sin decirme nada, sin anticiparme nada, sin ni siquiera una llamada. Te recuerdo cuando me decía, que yo te decía, pero por lo menos llámame, yo no tengo que estar pidiéndote permiso porque tú no eres mi papá, y eso a mí me sentí mal, y yo decía, pero bueno, gracias a Dios, y ahorita lo logramos entender. Ella se siente bien, creo que te sientes bien, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, gracias a Dios, bien. Y Dios intervino, tuvimos una intervención divina, pero todo esto con la ayuda ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Así es, a través del Espíritu Santo. Yo creo que si no estuviéramos sirviéndole a Dios y no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas, esto fuera difícil de entender y fuera muy difícil de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que cuando nosotros cometemos errores y estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo las cosas indebidas, Él nos las hace saber de alguna u otra manera. Y llega el momento en donde nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y rectificamos todas esas cosas que estamos haciendo mal. Y una de las cosas también que ya hablamos de desligarnos en cuanto al parentesco familiar, ¿verdad? Pero hay algo muy importante también, las amistades. Las amistades, las aventuras pasadas, los noviazgos pasados, que de alguna u otra manera, que en algunas oportunidades uno logra como objetar o argumentar. No, lo que pasa es que ahorita somos amigos. Entonces eso ya no puede estar en una relación matrimonial, porque es como una falta de respeto guardar un número de un ego. Es un amigo, yo no quería desligarme de esta situación o de esas personas, hasta que yo pude entender que, no, esto tiene que haber un desligamiento, tengo que desligarme de esto, tengo que hacerlo, y quizás no era renunciar, porque fácilmente cuando uno tiene amistades, uno puede, hola, ¿cómo estás? Con todo el respeto, pero tiene que haber un desligamiento. Y hoy en día yo puedo decir que fácilmente le puedo dar el teléfono a mi esposo, y él puede revisar mi teléfono y puede ver que en mi teléfono no va a encontrar los números de mi ex, porque yo pude entender que uno tiene que aprender a desligarse de estas cosas. Y otra de las cosas, eso es en cuanto al teléfono, que logramos desligarnos en cuanto a esas cosas, esas aventuras o ese pasado, ¿verdad? Con esos ecos, esas pretendientes. Otra cosa es ahorita con el carro. Cuando yo siempre he cargado carro, y una de las cosas, de las condiciones que ella me colocó fue, yo no quiero ver a nadie allí montado y en el puesto mío nadie se sienta.
Y es difícil para mí porque yo venía de un mundo donde tenía muchas amistades, donde tenía muchas amigas, y yo le decía a ella, pero bueno, si yo me encuentro a alguien, yo tengo que darle la cola porque a mí me da vergüenza dejarla por ahí en el camino. Y me decía, si yo no ando, nadie se monta ahí. Y es una de las cosas que tuve que aprender a no subir a nadie a mi carro, a mi vehículo, si ella no andaba conmigo, si mi hija no andaba conmigo, si no anduviese un acompañante, para no tener un tipo de conflicto con ella, porque a veces suele pasar que a uno como hombre o como se mete el machismo y uno dice, pero bueno, que yo no tengo nada con ella, que se la cale, igualito, bueno, si quiere créeme, si no, no. Pero no es así, es darle valores, es respetar esa posición de la pareja, porque si yo sé que eso no va a causar un problema y que va a traer algún tipo de conflicto en nuestra vida, o la va a dañar a ella, o la va a hacer sentir mal a ella, ¿para qué lo voy a hacer? ¿En qué me voy a beneficiar? Entonces prefiero que la otra persona se moleste conmigo porque no le di la cola, a tener un problema con ella, a tenerla a ella contenta que es mi esposa y vive conmigo y comparte conmigo la casa, ¿verdad? Entonces, Eso es correcto. ¿qué dices tú de eso? Bueno, cuando nosotros aprendemos a complementarnos, cuando nosotros aprendemos a dejar todas estas situaciones a un lado y ya ser nosotros dos y a complacernos nosotros dos, ya el matrimonio comienza a ser de bendición. Y muchos de los problemas y de las situaciones difíciles que nosotros vivíamos en nuestro matrimonio comienzan a quedar atrás. ¿Por qué? Porque ya hemos tomado decisión de que, hey, lo que le molesta a mi esposo, yo debo dejar de hacerlo. Lo que le molesta a mi esposa, yo debo dejar de hacerlo. Y de esta manera nosotros podemos complementarnos, de esta manera nosotros podemos llevar un matrimonio bendecido, tener un matrimonio sabio. En cuanto a esto, recuerdo que quiero hacer énfasis, que en algunos momentos uno encuentra personas así en la calle que son familiares. En estos días me pasó con mi hermana. Iba yo con mi hermana porque nosotros vivimos en una urbanización cerrada, iba yo con mi hermana y ella va ahí y yo voy lento. Y de repente yo siento un carro que está atrás y tocándome pito y me dice, y me pasa y de repente me dice, llévatela para la Plaza Bolívar, me dijo. Y yo llegué y la miré a ella y yo le dije, viste, mira, están pensando que yo ando con una mujer, le digo. Entonces ella se empieza a reír. Pero es esto, tratar de evitar eso. Sin embargo, cuando por algún motivo subo a alguien en mi vehículo sin que ella ande, es porque cuando llego a casa se lo anticipo a ella. Con respecto a esto, esto nos hizo fuerte en la relación y nos hizo entrar en esa etapa de un matrimonio sabio y sano, ¿verdad? Nos hizo madurar todos estos problemas, todas estas cosas nos hicieron madurar, nos hicieron crecer. Hoy en día tenemos un matrimonio saludable, aún con algunas cosas que aprender, pero estamos en ese camino porque sabemos lo que queremos y lo que estamos buscando. Estaba haciendo énfasis en una historia bíblica, un pasaje bíblico que está y habla de Príscila y Aquila, que era una pareja espectacular. No se habla, yo creo que en toda la Biblia no se habla tan bien como se habla de esta pareja fantástica, que es como que lograron complementarse, que es como que lograron entender, y el apóstol Pablo la describe de una manera que no se describe en ninguna otra pareja en la Biblia. Y esto me causó curiosidad porque yo decía, ¿y cómo lograron este objetivo? Porque dice que eran grandes colaboradores de Pablo y grandes colaboradores de la iglesia y que fueron de mucha bendición. Entonces, como uno estudia la palabra, se establece que el matrimonio es de bendición, que es de multiplicación, ¿verdad, mi amor? Al principio se establece eso. Entonces, vemos como Aquila y Príscila se lograron complementar como estos vasos, que aunque son diferentes, buscan la huertica y ellos se complementan. Y eso pasó en nuestras vidas. ¿Y cómo lograron Príscila y Aquila esto? Lográndose colocar de acuerdo. Sí. Y eso es lo que tiene que hacer un matrimonio, complementarse. ¿Y qué puedes decir tú de esto? Continuando con esta historia de Aquila y Priscila,
ellos eran personas importantes, donde vivían bien, y ellos renunciaron a todo esto, a toda esta comodidad que ellos tenían. O sea, ellos se desligaron de esto para estar al servicio de Pablo. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando en realidad encontramos un propósito en Cristo, cuando encontramos un propósito en Dios. Nosotros nos desligamos de muchas cosas que quizás para nosotros son de bendición, o quizás para nosotros no nos traen ningún beneficio. Nos desligamos de todas estas cosas, quizás de una comodidad que nosotros habíamos tenido en el pasado para nosotros servirles a Dios. Bueno, lo importante de todo esto también es que tenemos que, claro, desligarnos, pero no renunciar, porque obviamente tenemos que seguir trabajando. Esta pareja era una pareja emprendedora, era una pareja que se dedicaba al trabajo. De hecho, le dieron una oportunidad de empleo a Pablo. Imagínense tener a Pablo como profesor ahí, como instructor, ¿verdad? Como guía. Y ellos aprovecharon esta ocasión. Lo bueno de esto es que ellos tuvieron ese interés en aprender. ¿Pero en aprender qué? Todo lo que se relacionaba con nuestro Señor. Todas las cosas que ellos entendieron que eran de bendición para ellos, porque ellos lograron tener muchas cosas con su esfuerzo, con su trabajo, con dedicación. Pero sin embargo, con todo esto, lograron entender que había algo más valioso, que era lo que traía Pablo, la bendición que cargaba Pablo y lo que él. Y sin embargo, con todo esto, ellos se arrojaron allí y lograron y emprendieron ese ministerio junto a Pablo, dando apoyo. El nombre de Priscila, lo que me llama la atención es esto, que su nombre aparece de primero, y esto me da a entender a mí que no había competitividad entre ellos, que a él no le importaba de que ella figurara como primera, porque siempre el esposo es el que va adelante. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos lograron superar todas estas cosas, que creo que fue lo que pasó con nuestro matrimonio también, a nosotros no nos importa, porque no tenemos esa competitividad o ese estándar de quién figura, sino que si tú figuras o tú te posicionas, yo me posiciono. Si yo me posiciono, tú te posicionas. Y esto lo hace un equipo. Esto lo hace una pareja que ha aprendido a vivir en equipo y que ha entendido que hay un propósito. Porque a pesar de que tú tienes dones y talentos diferentes, y yo tengo dones y talentos diferentes, cuando te toca a ti prevalecer o figurar o tener esa parte figurativa, yo entiendo que yo también estoy colaborando por eso. Y cuando a mí me toca figurar, tú entiendes que tiene la misma posición que yo, aunque nuestros talentos sean diferentes, pero tenemos el mismo valor para Dios. Nosotros lo logramos entender. Tenemos un valor tan importante para Dios y el mismo propósito, porque nos complementamos, porque aprendimos a complementar. Así, eso es correcto. Y después que nosotros aprendimos a complementarnos, de verdad que hoy podemos decir que a pesar de que todavía tenemos algunos errores, como matrimonio somos un matrimonio bendecido y no somos ni la cuarta parte de lo que éramos antes. Y todo esto es gracias a Dios primeramente y gracias a que un día nosotros logramos complementarnos. Y somos como esa pareja explosiva de una comiquita que salía que se llamaban Los Gemelos Fantásticos. Yo sé que ella no se va a recordar de eso, ella es muy más joven que yo, pero hay una comiquita que se llama Los Gemelos Fantásticos, es una aventura de los superamigos, el Salón de la Justicia se llama. Y ellos decían de esta manera, ellos decían, anillo, los gemelos fantásticos, actívense. Y entonces uno se convertía tomaba figura del ambiente, de las cosas naturales, y el otro en animales y cosas así, pero se complementaban para un mismo propósito, que era luchar contra el enemigo. Y hoy en día nosotros nos activamos, unimos nuestro talento, nuestros principios, lo que Dios nos ha dado para luchar contra las potestades del enemigo. Amén. Amén. Esto es Un Matrimonio Sabio. Comenta y comparte.